No, por las circunstancias no se está tomando asistencia. Ya, yo les he enviado un PDF el lunes, o bueno, dos PDFs el lunes, el laboratorio también les he enviado ahí, así que no sé si han intentado hacer el problema uno, o si has intentado hacer el problema uno porque, bueno, recién acabas de entrar. Eh, pero ya, pues ya he dejado un tiempo. A ver, ¿cómo resolveríamos este problema? Hasta donde hemos, bueno, bueno, los problemas que hemos hecho hasta ahora son pues con los compensadores, y los compensadores tienen un polo y un cero. Pero en este caso me están preguntando algo distinto, me están preguntando que yo modifique la ganancia acá para llegar a un margen de fase deseado. ¿Cómo podría hacer eso de ahí? ¿De qué manera podríamos resolverlo? Una opción, bueno, la primera opción sería bueno, tratar de resolverlo pues con fuerza bruta, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos con el LGR, ¿no? Bueno, o algo parecido a la estrategia del LGR, ¿no? Porque el LGR básicamente sí, pues es una estrategia de fuerza bruta donde se generan todos los polos de lazo cerrado de la función de transferencia y bueno, se trabaja con eso, ¿no? Entonces podríamos tomar como solución eso de ahí. Entonces empezaría a escribir la planta, ¿no? ¿No? Acá tendría, planta que quedaría de esta forma, ¿no? Y lo que voy a hacer es darle varios valores de K y a través de eso hallar cuánto vale la ganancia necesaria para conseguir la margen de fase deseado. Por eso voy a utilizar un for que vaya de, bueno, de 0.1, vamos a probar de 0.1 en 0.1 hasta una magnitud de 10, a una ganancia de 10, y por cada iteración voy a calcular el margen de fase. Para eso puedo utilizar la función margin,
Parece que la porción margin me dibuja el margen de fase bueno, gráficamente me ubica el margen de fase, pero también me puede darlo numéricamente si le pongo un vector de salida, como aparece aquí, ¿no? Entonces voy a hacer eso, ¿no? Solo que acá en vez de cis sería pues G, y acá tendría el margen de fase como condicionado con PM, ¿no? ¿No? Entonces ahí quedaría el for. Pero este for, tengo que ver alguna forma de que el for termine cuando consiga el margen de fase deseado, ¿no? Entonces por eso puedo ponerle una condicional, ¿no? Cuando el margen de fase sea, vamos a decir, mayor o igual que 40, ¿no? Lo que voy a hacer es que quiebre el for, o sea, que salga del for, ¿no? Y termino esto de aquí. Entonces cuando yo ejecute esto, el último valor de K, voy a poder consultar el K y ahí me va a dar el último valor de K con el que se ha cumplido la condición, ¿no? Entonces si ejecuto esto, me va a salir, esto lo voy a poner, si ejecuto esto y consulto el valor de K, me va a salir que ahí necesito un K igual a 10. Ah, perdón, acá faltó algo, pues. Se supone que cada uno de estos K es la ganancia que multiplica al G, ¿no? Entonces acá debería ser K por G. Entonces ejecuto, consulto el último valor de K que se ha probado y que ha cumplido y ahí me dice que es 0.1, o sea, el primer valor. Entonces, antes de declarar, declarar eso como una respuesta, vamos a dibujar eh, el margen de fase y margen de ganancia con esa ganancia, ¿no? Para ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Hacer la verificación y lo que observo es esto de aquí. Y acá, bueno, sí, se ve que cumple el margen de fase que es mayor al 40, pero realmente acá tengo infinito para un margen de ganancia e infinito para un margen de fase. Y de hecho el problema no me dice que sea mayor o igual que 40, sino que sea 40 exacto, ¿no? Yo le he puesto acá mayor o igual que 40 porque es bien difícil que tú consigas que justo el cálculo te dé 40 exactito, ¿no? Porque si esto sale 4.0001, eso no es igual que 40 y no va a pasar por acá, no va a entrar al condicional. Pero ahora tengo un problema porque yo le he puesto así y bueno, sí me cumplió, pero no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba algo que esté cerca de 40. Entonces, ¿qué podría ser? De repente podría poner la cota al revés, ¿no? O que sea menor que 41. A medida que yo voy aumentando la ganancia, como hemos visto, bueno, si yo aumento la ganancia, este diagrama de Bode pues se va a elevar y su margen de fase cada vez va a disminuir, ¿no? Entonces va a pasar desde infinito, va a ir bajando y bueno, cuando pase de 41, ya va a estar cerca de 40, ¿no? O le puedo poner 40.5, en ese momento se va a quebrar el for y voy a poder hallar el valor de K. Entonces ejecuto esto, consulto cuánto vale K y ahí me sale que con un K igual a 1 se cumple la condición. Entonces vamos a hacer la prueba. Con K igual a 1 y, y ahí ¿qué ha pasado? Acá me está saliendo un margen de fase de menos 180. ¿No? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Antes la curva de magnitud empezaba en menos 20. Ahora se ha elevado y ha llegado a 0. En 0, bueno, hay varios puntos que tocan 0 y por lo tanto eh, cuando Manlab saca el margen de fase, pues calcula el mayor, ¿no? Que sería en 0 acá. O sea, acá está dando menos 180. O sea, pasó de tener un margen de fase infinito a pasar a menos 180, ¿no? Y después, si yo le sigo aumentando esto, bueno, el margen de fase va a empezar a disminuir, ¿no? Pero menos 180, bueno, es un margen de fase que es menor que 40.5. Entonces, eso también cumple, pero tampoco ha cumplido mis expectativas, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es dos condicionales, ¿no? El margen de fase sea mayor que 40
y que el margen de fase sea menor que 40.5. Pues ejecuto esto, consulto el valor de K, que me sale 5.9. Entonces pongo que 5.9 aquí, calculo el nuevo margen de fase y ahí ahora sí me sale el margen de fase cerca de 40. Esa es una opción, ¿no? La otra opción sería hacerlo de forma gráfica, ¿no? Más o menos como se hace con el LGR, ¿no? ¿Cómo sería de forma gráfica aquí? Tendría que guardar para cada iteración el valor de la fase, ¿no? Y luego hago un plot de cómo varía la fase con la ganancia, ¿no? O sea, haría un plot de la ganancia acá con el margen de fase, ¿no? Entonces, para eso podría utilizar este vector. Pero ojo, si tú utilizas el vector aquí en la misma línea que el for, ese vector es temporal. Acaba el for y ese vector desaparece. Entonces, lo que podría hacer es eh, generarlo como una variable que no va a desaparecer. Y acá en el for pongo para i igual a k. Entonces, ahí va a pasar por todos los valores de k. Con eso tengo el vector k. Luego tengo que capturar todos los valores de margen de fase, ¿no? Eso lo tendría que calcular aquí. Entonces acá voy a poner margen de fase. Pero para calcular todos los valores necesito un índice para que pase por cada casilla de ese array, ¿no? Entonces para eso voy a elaborar un índice, ¿no? El índice va a empezar en 0 y cada vez que pase por el for va a incrementar en 1. Entonces este array va a tener el índice n. Entonces en la primera iteración va a ser 1, después 2, después 3 y en cada una de esas va a evaluar el margen de fase. Ahora esta parte de acá del condicional ya no serviría, pues, ¿no? Porque lo voy a llevar de otra manera. Y acá no se olviden, como hemos cambiado el índice del for, con el índice es i, acá tendría que ir i, ¿no? Y luego ploteo el margen de fase versus la ganancia. Voy a hacer ese dibujo y me sale esto de aquí. Ahora, acá, bueno, acá aparece una discontinuidad muy fuerte, ¿no? No, de repente acá me convenga más ver punto por punto, porque si no, si lo dejo por defecto, MATLAB va a tratar de unir todos los puntos y me puede salir una gráfica que no es muy representativa de lo que quiero ver, ¿no? Además que acá es un poco más difícil ver, pues, el punto exacto del K, o el K calculado, pues, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer aquí es generar, decirle a MATLAB que dibuje por puntos. Entonces, por eso puedo utilizar el punto, o si no, el asterisco, ¿no? Y acá voy a dibujar, para cada punto calculado, me puedo poner un asterisco, ¿no? Entonces, ahí más o menos, aprox, puedo ver que para conseguir 40 grados, aproximadamente da 5.9 o 5.8, ¿no? Es otra forma del resultado, ¿no? Ahí está. Con 5.9 se cumple, ¿no? Pero como ven, no es preciso. ¿Por qué? Porque estoy yendo de 0.1 en 0.1. Ahora yo podría pasar, ponerle un paso menor, ¿no? Pero la computadora se va a demorar más, ¿no? Y siempre va a existir, bueno, cierto error, ¿no? Para eso, para no estar calculando así con fuerza bruta, podríamos utilizar el solve de MATLAB, ¿no? Es un solucionador de ecuaciones. Ese solucionador de ecuaciones lo podemos utilizar también en esas partes, en las partes de diseño de compensadores donde hemos tenido que hallar la frecuencia, la nueva frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Eh, eh, yo les había recomendado o les había advertido que eso lo hagan con la calculadora, porque MATLAB puede darles un valor no muy preciso, ¿no? Pero ese valor no muy preciso realmente ocurre cuando ustedes tratan de sacar la magnitud con la función ABS, ¿no? Con la función ABS, ¿no? Porque para sacar la frecuencia de cruce de ganancia necesitamos la función ABS para sacar el módulo. Utilizamos, ¿qué cosa? Primero evaluábamos la función de transferencia en una frecuencia, ¿no? Y bueno, después sacamos la función apps para sacar el módulo. Ahora, utilicen ustedes la función apps cuando ejecuten el solve de MATLAB, no les va a salir preciso. Así que mejor sería hacerlo manualmente. Ahí sí podrían, bueno, tendría que sacar la parte real y la parte imaginaria. Ahí sí podrían ayudarse de las funciones de MATLAB,
real y la función imag, pues ambos los liegan al cuadrado y eso le iguala al resultado al cuadrado, ¿no? Pero que en este caso sería 1, pues, ¿no? Porque queremos el cruce con 0 decibeles. No, eso es, así pudimos aplicar la función de solucionador de ecuaciones de MATLAB. Y eso también les va a servir para el laboratorio calificado. Y en el caso pues, que no tengan ClassPad o una calculadora, ¿no? Podrían utilizar el MATLAB para resolver las ecuaciones, ¿no? Utilizando justo esa función. Entonces, en MATLAB hay dos funciones para calcular, para resolver ecuaciones. Una es la función solve, resuelve simbólicamente, y otra es la función solve, BPA-solve, que resuelve numéricamente. No, BPA-solve se demora, perdón, la BPA-solve es mucho más rápido que solve. Así que eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Fácil, escribes la ecuación, o sea, bueno, abre paréntesis, ¿no? Escribes la ecuación, o el sistema de ecuaciones, ¿no? Con doble igual, indicándole que es una ecuación, y todo esto va a botarte un conjunto de solución. ¿No? Entonces, a ver, yo les voy a dejar unos 5 minutos para que ustedes traten de generar la ecuación o las ecuaciones necesarias para que el BPA solo me resuelva el problema, sin utilizar, pues, fuerza bruta, ¿no? O sea, todo debería salir en una sola línea. A ver, les doy unos 5 minutos para que lo intenten.
¿Cómo sería el solve? ¿Cómo sería entonces? No, a ver, yo necesito yo necesito un margen de fase de 40. Entonces esa es la palabra clave, ¿no? La palabra clave, ¿no? Si, ¿qué fase, no? Si es fase, entonces necesito hallar, pues, la fase. Entonces ahí implicaría utilizar una ecuación, bueno, que tenga involucrada la fase, ¿no? Y sería, pues, hallar la fase de la planta, ¿no? Ahora, un margen de fase de 40 significa que yo necesito, pues, una fase, eh, necesito que la fase se ubique en menos 140, ¿no? Entonces, para utilizar la función solve, por si acaso ustedes no pueden utilizar el tipo de dato función de transferencia, o sea que van a tener que generar ustedes una función de transferencia simbólica. Pues por eso utilizo el sims, ¿no? Primero para generar las variables simbólicas. Entonces ahí voy a tener el s, voy a tener k, también voy a tener el w, ¿no? Que es la frecuencia donde va a ocurrir todo esto. Entonces escribo la función de transferencia en forma simbólica, que sería pues los 24.2, o la ganancia acá, que aún no lo conozco, dividido entre s cuadrado más 8 por s más 24.2. ¿No? Esa sería la función. Ahora, si estamos trabajando con BODE, significa que estamos trabajando con respuesta en la frecuencia cuando ya está en estado estable, ¿no? Esa es la definición del BODE. Por lo tanto, tendría que reemplazar, en lugar de poner S, debería poner JW, ¿no? Entonces, para eso puedo utilizar la función subs. En sub le digo que voy a reemplazar una variable que yo le voy a decir por otra variable. Entonces, en este caso yo tengo la función transferencia en forma simbólica, G, e introduzco la variable que voy a cambiar y luego introduzco bueno, la variable por la que va a ser cambiada, ¿no? Que sería JW, ¿no? O sea, W por I, ¿no? Y recién acá puedo sacar la solución, ¿no? Utilizar el BPA-solve. Entonces nosotros sabemos, o sea, nosotros queremos que la fase sea menos 140. O sea, que, bueno, si ejecuto esto de acá, ¿no? Ahí tendría la función de transferencia con el JW reemplazado. ¿No? Ahí tendría la función de transferencia con el JW reemplazado. Entonces, yo tengo que sacarle la fase a esto de aquí, ¿no? Y para sacarle la fase puedo utilizar la función angle, ¿no? Le saco la fase de G, y eso tendría que ser igual, pues, a los menos 140 que quiero buscar, ¿no? Solo que eso tengo que ponerle radianes, ¿no? O sea, que esto lo tendría que multiplicar por pi y dividirlo entre 180. Ya, eso sería lo, lo único que tengo que hacer. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? ¿No? Si veo la función de transferencia G, tengo incógnitas la K y el W. ¿No? K es lo que quiero hallar, pero el W, ¿cómo lo hallo? Entonces, para eso hay que ponerse a pensar, ¿no? En esta función de transferencia, bueno, o en esta ecuación, dentro de esta ecuación no hay nada que me diga que estos menos 140 este menos 140 es un margen de fase. No hay forma de poder deducir dentro de esta ecuación que este menos 140 es un margen de fase. Entonces yo necesitaría otra ecuación, ¿no? Además que tengo dos incógnitas. Si tengo dos incógnitas y una ecuación no se puede resolver, ¿no? Necesitaría otra ecuación más. Entonces, pero ya tengo la pista de la segunda ecuación, ¿no? ¿No? Porque en la primera ecuación no hay nada acerca de que bueno, no hay nada que me diga, pues, que menos 140 es el margen de fase. Entonces la segunda ecuación debe poder definir eso de ahí. Entonces, ¿cómo defino? Y que tenga relación con el W también, ¿no? ¿Cómo defino o cómo hago para que el W o el K estén relacionados, o sea el W esté relacionado con el margen de fase? ¿No? Ese W tendría que ser el W o donde ocurre, o la frecuencia donde ocurre el margen de fase, ¿no? La frecuencia de cruce de ganancia.
¿no? Y para que sea una frecuencia de cruce de ganancia, entonces tiene que cumplirse una ecuación, ¿no? Acuérdense que era el módulo de la función de referencia igual a 1. ¿No? Pero como les dije, este apps, si ustedes utilizan apps con esta función, no les va a salir un buen resultado. Incluso le podría salir complejo cuando no es complejo, ¿no? Esa es la advertencia que yo les di. Entonces, mejor sería que, bueno, lo partan en parte real y parte imaginaria, pero esta sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Y eso sería igual a 1 al cuadrado, ¿no? ¿No? Entonces, con esto estaría cumpliendo o haciendo que la función de transferencia tenga magnitud 1, ¿no? O sea, que significa que este W va a ocurrir en margen de fase, ¿no? Porque magnitud 1 son 0 decibeles. ¿No? Bueno, entonces el BPA-Sol va a resolver estas dos ecuaciones y con estas dos ecuaciones ya estaría restringiendo el problema a que, eh, a que el W se encuentre en el margen de fase y que bueno, el W sería la frecuencia de cruce de ganancia y que este menos 140 pues sería margen de fase, ¿no? Entonces ahora el BPA-Sol me va a poder resolver con esas dos condiciones que son las que tengo, ¿no? Yo resuelvo esto de acá y la solución me va a salir una estructura. Pues para consultar el valor de K escribo sol.k y me sale 5.97. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuánto me salió con fuerza bruta? Con fuerza bruta me había salido 5.9, ¿no? Y con el plot me había salido más o menos también por ahí, ¿no? 5.9 también. No, pero no era exacto. Ajá, 5.9, ¿no? Pero no es exacto, ¿no? En cambio acá con la función BPA Sol me sale con exactitud, bueno, miren todos esos dígitos que tenemos ahí. Entonces con esto, ¿no? Esto mismo nos va a servir para resolver esas ecuaciones que hemos tenido en los ejercicios resueltos, donde tenía que hallar la frecuencia, la nueva frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? O el lugar donde la función de transferencia o donde el bode tiene una atenuación que yo necesito, ¿no? O cuánto es la atenuación en determinado lugar. Todas esas cosas las puedo hallar con el BPA Solve, ¿no? Entonces esto me va a subir bastante. Les va a servir bastante en tanto el laboratorio calificado y ahora que estamos en cuarentena, si no tienen calculadora, también les va a servir para resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer la comprobación. No, acuérdense, fíjense, con 5.9 me había salido 40.3 de margen de fase. Ahora, utilizando el BPA Solve, voy a poder hallar eso, pero con exactitud, ¿no? O sea, 40 grados clavados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hallo el margen, hago que grafique el margen de fase y margen de ganancia de esto de aquí, o sea, sol.k, por la función de referencia, ¿no? Ah, pero ojo, ahorita la función, si ejecuto esto así, me va a lanzar un error, porque ahorita el g ya no está como función de transferencia, sino como una ecuación simbólica, ¿no? Una entidad simbólica. Entonces, lo que podría hacer es declarar de nuevo como el g como una función de transferencia. No, miren, ahorita está como sim, pero si ejecuto esto, va a pasar a tf, que es una función de transferencia. Entonces ahí ya no les va a dar error, ¿no? Porque el margin solamente acepta funciones de transferencia, no tipo de datos función de transferencia. Entonces ejecuto esto de aquí y a ver qué ha pasado. Ah, el sol.k también está apareciendo como simbólico. Eso tengo que pasarlo a un valor numérico. Entonces, para pasarlo a un valor numérico, puedo escribir double, utilizar la función double, ¿no? Y eso lo va a pasar ya a un número, ¿no? No, fíjese acá, el k ya está pasando como un número, ¿no? Entonces acá escribo k y finalmente tengo acá el margen de fase dibujado que me está saliendo con exactitud 40 grados. ¿No? Y acuérdense que en el conjunto solución también aparecía el W, ¿no? Que debería ser la frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, si yo consulto, ahí me sale, la frecuencia de cruce de ganancia está saliendo 11.61. Y eso es justo lo que veo también aquí, ¿no? 11.6.
¿no? Entonces, por lo tanto, esa sería la solución de este problema. ¿Hay alguna pregunta acerca de este código? Ahorita ya el K y el W, pero si tú pones cualquier otra ecuación, te puede llevar cualquier otra incógnita, ¿no? O ecuación o sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en los problemas que hemos visto, que hemos desarrollado, necesitamos hallar el W, ¿no? La nueva frecuencia de cruce de ganancia. Entonces, ahí podría hacerse con una sola ecuación, podría hallar W, ¿no? Realmente esto está funcionando el BP-Solve con el toolbox de matemática simbólica. Así que tú le puedes poner cualquier tipo de incógnita acá y puedes poner cualquier tipo de ecuación. No está limitado a sistemas de control. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, les voy a dejar un tiempo para que resuelvan el problema 2. ¿Ya? Y después voy a pasar a resolverlo.
Ya, en este problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Con qué tipo de controlador o compensador? ¿Qué compensador utilizaría acá? Claro, podría ser un adelanto. eh, a ver, acá, bueno, pero ¿sería un adelanto con LGR o con BODE? Si tengo un adelanto con LGR, bueno, eso podría justificarse por el hecho de que tengo que mejorar el tiempo de establecimiento, ¿no? Ahí me piden un tiempo de establecimiento menor de 5 segundos y eso es parte del transitorio. Pero a la vez también me están pidiendo que mejore el error de estado estable. Y eso no lo hace el LGR, el de adelanto con LGR, ¿no? Ahora, podría aplicar también adelanto con diagrama de Bode. Ese sí puede mejorar el error de estado estable y tiempo de establecimiento. Pero, bueno, tiempo de establecimiento no exactamente, sino margen de fase, que no me lo dan acá, ¿no? Además, bueno, además incluso si me dieran el margen de fase, el compensador de adelanto en Bode no elimina el error de estado estable y ahí me están diciendo que elimine el error de estado estable de la rampa, ¿no? Ahí dice el error de estado estable de una rampa debe ser cero. Eso tampoco, ahí tampoco me puede ayudar el compensador de atraso con LGR, por ejemplo. ¿No? Pues el compensador de atraso, si bien exclusivamente lo utilizamos para mejorar el error de estado estable y para eso es bueno, no elimina el error de estado estable. Entonces, ¿cómo haría yo para eliminar el error de estado estable? Hay solamente un solo camino, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué controlador sería entonces? Si yo necesito eliminar el error de estado estable, hemos aprendido que la única forma de eliminar el error de estado estable es aumentando el tipo del sistema. Ahorita es un tipo 1 porque tiene un solo integrador. Entonces, para aumentar
para que el error estable de la rampa sea cero, tendría que aumentar este tipo, o sea, tendría que agregarle un integrador más. Y de todos los controladores que hemos visto, los únicos que tienen integradores son el PI y el PID, ¿no? Y el PID lo vamos a utilizar cuando necesitemos aumentar, bueno, una fase bastante amplia, ¿no? ¿No? En cambio, el PI, bueno, es, para la mayoría de los casos no es bueno, una fase no tan grande, ¿no? Eh, entonces, podríamos primero empezar con el controlador más simple, ¿no? Que en este caso sería el PI, ¿no? Entonces, en este problema deberíamos resolver esto. La única forma sería resolviéndolo con un PI, con un controlador PI. Entonces, aquí voy a empezar a digitar los datos, ¿no? Voy a introducir la planta como un ZPK y me están pidiendo un tiempo de establecimiento igual a 5, ¿no? Ahora, para el controlador PI, si lo quiero hacer con el LGR, voy a necesitar el polo deseado, ¿no? Pero no, acá no me dan los suficientes datos como para sacar un polo deseado, porque solamente me dan el tiempo de establecimiento. Yo necesito también saber el cita, ¿no? Entonces acá tendría que asumir entonces un cita o un porcentaje de impulso, o también podría asumir margen de fase, digamos un margen de fase 40, como este sería asumido. Eh, pero si yo quiero resolver con el LGR, pues el margen de fase no me sirve, ¿no? Necesito indicadores de desempeño en el tiempo. Entonces, pero también hemos visto que hay una fórmula que relaciona el margen de fase con el cita, y es una fórmula aproximada donde el cita es igual a margen de fase entre 100, ¿no? Entonces ahí tendría mi cita. Solamente habría que conseguir la frecuencia natural, que lo puedo conseguir a través del tiempo de establecimiento, ¿no? Entonces ahí puedo sacar la frecuencia natural, que sería 4 entre el tiempo de establecimiento por cita, ¿no? Y ahí tendría ya mis dos parámetros para sacar el polo deseado, ¿no? Entonces, en un problema anterior hemos visto que eso lo puedo sacar de esta manera, ¿no? Utilizando la función OR2, le doy la frecuencia natural, le doy el cita, y esto va a botar un vector, su vector de salida va a ser un numerador denominador del sistema de segundo orden con esos parámetros, ¿no? Con esa frecuencia natural y ese cita. Entonces, de ahí puedo sacar los polos, ¿no? Que sería sacar las raíces al denominador, y de ahí tomo uno de los dos polos, ¿no? Como es un polo y su conjugada, si cumple para un polo, va a cumplir también para el otro. Entonces voy a tomar uno de los polos y ese sería mi polo deseado. Entonces voy a ejecutar esto de aquí y ahí tengo mi polo deseado, ¿no? Entonces, eh, ya, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?
¿Cuál debería ser el siguiente paso entonces? A ver, si lo voy a resolver por el eje R, tengo dos opciones, ¿no? O sea, no hemos visto el control PI con el eje R, pero podemos tomar o seguir la estrategia que hemos seguido pues, con uno de esos dos controladores, ¿no? Entonces, en el caso del controlador de adelanto, eh, tengo adelanto o atraso. El caso del control de adelanto era para conseguir un transitorio deseado, ¿no? En el caso del atraso era para conseguir un error de estado estable. Bueno, acá tengo que cumplir dos cosas, pero fíjense, ese error de estado estable que me están pidiendo es para que sea cero. Y eso ya lo he conseguido añadiendo un integrador, ¿no? O sea, si a mi planta le multiplico el integrador, ¿no? Que lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Ya con eso ya habría cumplido esta parte que dice que el error de estado estable de la rampa sea cero. ¿No? A esto le voy a llamar G1. ¿No? Entonces, ahorita el problema se ha vuelto un problema donde me piden mejorar el transitorio. Entonces, podría seguir la misma estrategia que se ha seguido para diseñar el compensador de adelanto. ¿No? Entonces, ¿cómo se diseñaba el compensador de adelanto? Tenía que hacer primero hallar el ángulo de deficiencia, ¿no? Que se supone que el GC por el G debería estar en el eje R y por lo tanto debe cumplir condición de fase y condición de magnitud. ¿No? Para que esté en el eje R debe cumplir condición de fase. Y para ubicar un punto de ese eje R debe cumplir condición de magnitud. Entonces, hemos visto que primero el método es conseguir que cumpla la condición de fase, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Que la fase aportada por el controlador más la fase aportada por la planta debería dar más o menos 180 por 2 más 1, ¿no? Entonces sería, el ángulo de eficiencia sería justamente el ángulo que va a aportar el controlador. Entonces, ¿qué cosa tendría? Que el ángulo de eficiencia es pi, puedo usar pi, ¿no? Porque pi está dentro del el set de valores que puede ser más o menos 180 por 2 más 1, y eso le resto la fase aportada por la planta en el polo deseado, ¿no? Para eso utilizo la función evalFR, ¿no? Aplicada en G1 con el polo deseado. Pero ojo, si yo ejecuto esto, evalFR, me va a salir la respuesta, pero como número complejo, ¿no? Pero yo de ahí necesito sacar la fase, pues, ¿no? Entonces, para eso utilizo la función angle, ¿no? Y con eso tendría el ángulo de eficiencia. Entonces, acá debo hacer un chequeo con este ángulo de eficiencia para ver si lo puedo cumplir, ¿no? Vamos a pasarlo a sexagesimales y me está saliendo 103.9 grados. Entonces, la pregunta es ahorita, ahorita solamente me queda el cero también, ¿no? Ahorita ya integré, bueno, he incluido dentro de la planta el integrador y ahorita estoy diseñando para la planta con integrador. Entonces, ¿qué me queda del controlador? Solamente me queda la ganancia y el cero, ¿no? Con la ganancia no habría, bueno, la ganancia no aporta nada a la fase, entonces el cero debe aportar todo ese ángulo, ¿no? 103.94 grados. Entonces la pregunta es, ¿el cero puede aportar esa cantidad?
¿Puede o no puede proporcionar ese ángulo el cero? ¿No? Esa respuesta sería mejor, no, sería más fácil de responderla si ustedes lo ven de forma geométrica, ¿no? Como hemos visto el compensador de adelanto con LGR. ¿Podría dar el cero 109, 103 grados? No, a ver, vamos a hacer el dibujo. A ver, primero, el polo deseado, ¿dónde está ubicado? Por eso voy a hacer la consulta acá. Está ubicado a menos 0.8 con 1.83, ¿no? Entonces, el cero, la recta que une el cero con el polo deseado debe poder dar 103 grados. Si yo coloco el cero en esta posición, tendría una recta así y acá sí podría dar 103 grados, ¿no? ¿No? Si lo coloco debajo sería 90 grados y si lo coloco a la izquierda sería menos de 90 grados, ¿no? O sea, no podría estar a la izquierda. Tendría necesariamente que estar a la derecha. Pero hay un límite, porque si yo tendría que agregarle, por ejemplo, 150 grados, de repente el cero me va a salir por el semiplano derecho y ahí tendría problemas, porque podría salirme un sistema inestable, ¿no? O sea, el cero en sí mismo no va a generar un sistema inestable en el lazo abierto, pero en el lazo cerrado quizá podría generar un sistema inestable. Además de otras, de un comportamiento que no es muy deseable, ¿no? Como hemos visto, eso generaría un sistema de fase no mínima y eso tiene eh, un comportamiento que no es deseable, ¿no? Entonces, sí podría generar 103 grados, pero hay que ver, pues hay que hacer la geometría para ver si está en el semiplano izquierdo. Entonces, hacer la geometría de esto es fácil, ¿no? Podría aplicar trigonometría, ¿no? Si le saco el suplemento a esto, ¿acá cuánto sería? Acá tendría 77 grados, ¿no? Y bueno, lo que yo necesito saber es esta distancia. Vamos a llamar distancia D. No, como ya conozco la proyección del polo deseado en el eje X, entonces ahí ese es menos 0.8, por trigonometría podría sacar esta distancia D, ¿no? Entonces, con eso ya podía ubicar en el espacio el cero. Entonces, esa distancia D se puede hallar fácilmente si yo saco tangente al 77. La tangente del 77 sería la hipotenusa, ¿no? El opuesto, que está saliendo 1,83, entre el cateto, que sería pues el D, pues, ¿no? ¿No? Entonces de acá puedo despejar esa longitud. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. El D sería entonces la parte imaginaria, ¿no? El polo deseado, dividido entre la tangente de 180, bueno, pi, menos el ángulo de eficiencia. Ahí me está saliendo que es 0.4, ¿no? La distancia, ¿no? Entonces el 0 estaría ubicado en como la parte real del polo deseado, que es menos 0.8, creo. Ajá, menos 0.8, y a eso le sumo esa distancia. Entonces ahí me va a salir un punto que está más a la derecha, o sea, en menos 0.34. ¿No? Entonces mi compensador o mi controlador PI sería, si lo formo como un ZPK, tendría acá el 0, luego, luego tendría el polo, que es un polo que está en el origen, o sea, 0 aquí, con una ganancia de 1. Todavía no ha llegado la ganancia, por si acaso, generar G sub C. Ese es lo que tengo hasta ahora del compensador. Y para generar la ganancia necesitaría aplicar la condición de magnitud, pues, ¿no? Entonces la condición de magnitud era, la condición de magnitud del sistema de lazo abierto tiene que ser igual a 1. Eso es lo que dice la condición de magnitud. Evaluada en el polo deseado, ¿no? Entonces eso
es más o menos así, ¿no? Sería el K del compensador por lo que tengo hasta ahora del compensador. Entonces sería igual, eh, perdón, sí, está bien, es esto, lo que tengo el compensador por G, pero ojo, no sería esto de acá, sería, eh, no, está bien, perdón, estoy confundido. Es con el sistema de lazo abierto, pues, ¿no? Condición de magnitud del KC por el compensador o el controlador PI por la planta, y todo eso me tiene que dar 1, ¿no? ¿No? Todo esto evaluado en el polo deseado, todo eso me tiene que dar 1. Entonces, para evaluar en el polo deseado, utilizo la función eval_fr. Y Kc no lo evalúo en el polo deseado porque Kc es constante, ¿no? Así que lo puedo sacar, ¿no? Esto lo evalúo en el polo deseado, pero acuérdense que esto me da un complejo. Entonces, yo necesito la magnitud. Entonces, para eso me saco abs. ¿No? Todo esto tiene que ser igual que 1. Entonces, acá puedo despejar el K sub c, ¿no? El abs iría para abajo, entonces quedaría Kc entre esto de aquí. Esto acá lo borro. Y con eso tendría la ganancia del compensador. Ejecuto y eso me sale 4.64, entonces finalmente el G sub C sería sub C por G sub C. ¿No? Ese sería el PID, el PI, perdón. Entonces acá saco el sistema de enlace cerrado para hacer la simulación. Ese sería el feedback de G sub C por G, una reglamentación unitaria, y luego hago un step al sistema de enlace cerrado. Le saco la información para ver cuánto es el tiempo, si he cumplido el tiempo de establecimiento o no. Y de paso voy a checar los polos también, para ver si si he logrado los polos deseados. Entonces vamos a hacer la simulación. No, acá ya está, acá tenemos la simulación por el compensador. Eh, bueno, nosotros sabemos que el error de estado estable para la rampa, eso también tenemos que hacer la prueba, ¿no? Acá no podemos ver eso. Pero lógicamente, si el error de estado estable de la rampa es 0, para el escalón también va a ser 0, pues, ¿no? Eso también es lo que observamos acá. Luego tenemos que ver si cumplimos el tiempo de establecimiento. Entonces, lo podemos ver gráficamente, o si no, con la función step_info. Puedo ver cuánto me está dando tiempo de establecimiento. Este sería este de aquí. Y ahí veo que me está saliendo 6 segundos. Ahí me está saliendo 6 segundos. Entonces, no está cumpliendo, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué no cumple? ¿Cuál ha sido el problema acá? La otra prueba era chequear los polos, si realmente los polos han cumplido o no, ¿no? Yo estaba buscando un P sub D menos 0.8 más 1.83, sí. Y eso es tal, eso es igual a lo que he encontrado, ¿no? O sea, es igual a lo que he conseguido, ¿no? O sea, acá he tenido éxito, he conseguido el polo deseado donde yo quiero. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿por qué no me da el tiempo de establecimiento? ¿Por qué el tiempo de establecimiento no es menor a 5 segundos? Si he cumplido ahí los polos. Ajá, es por el polo menos 4, menos 0.4, ¿no? Este polo está a la derecha de los polos deseados. Por lo tanto, este polo sería el dominante, ¿no? Estaría afectando el comportamiento de la respuesta. Y es por eso es que no está cumpliendo un tiempo menor a 5 segundos. No, si ustedes ven acá, esto no tiene el comportamiento de un sistema de segundo orden, sino que está medio distorsionado, ¿no? Ahora, ¿qué podría hacer entonces para cumplir los 5 segundos? Una opción sería hacer que cumpla para un tiempo de establecimiento menor. Si le pongo 3 segundos, por ejemplo, y ejecuto todo el código otra vez, para 3 segundos me está saliendo inestable. ¿Por qué? A ver, si hago una revisión de los resultados, bueno, hallo cuánto le ha salido el compensador.
Y acá en el compensador sale que su cero se ha ubicado en el semiplano derecho, ¿no? Justo lo que les estaba diciendo, ¿no? Pueden correr ese riesgo, pues, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto ha salido el ángulo deseado? El ángulo deseado ha salido 2,17. Eso es, o el ángulo de deficiencia, perdón. Eso es 124 grados. ¿No? Entonces, aparentemente, con 124 grados, el ángulo es tan ancho que la recta pues está pasando, o está, la recta está, nos está ubicando más o menos así, ¿no? ¿No? Y el cerro se está ubicando a la derecha, ¿no? En el semiplano derecho. Eso genera un sistema de fase no mínima y al final me generó un sistema de lazo cerrado inestable, ¿no? Porque si chequeo el sistema de lazo cerrado, eh, ha generado un polo en el lado derecho y por lo tanto el sistema es inestable. Entonces, no, pues no me ha convenido cambiar el tiempo de establecimiento, ¿no? De repente con un tiempo de establecimiento de 4 pueda lograr la especificación. Entonces ahí sí me salió estable. Si hago step info, ahí sí tendría un tiempo de establecimiento menor a 5 segundos, ¿no? Está saliendo acá 3,36 segundos. ¿No? ¿Y el cero dónde está ubicado? Ahí el cero me lo está, pero el problema es que el cero me lo está ubicando casi en cero. ¿No? Esto es prácticamente cero, ¿no? Y si chequeo el compensador, acá prácticamente está sucediendo una cancelación de polo con cero y al final el compensador se está volviendo una ganancia simplemente. Entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Eso tiene la consecuencia de que probablemente no esté, no, el integrador pues no esté funcionando y por lo tanto no esté consiguiendo la primera condición que me han dicho, ¿no? Que el error de estado estable a la rampa sea cero. Para eso puedo dibujar, hacer la simulación para la rampa, ¿no? Para la simulación para la rampa voy a tener que generar un vector de tiempos. Va a ser un vector de tiempos que va de 0 hasta 6, lo mismo que aparece en el step. Genero las respuestas con LSIM, ¿no? Esto está aplicado al sistema de lazo cerrado, con un vector con las entradas igual que el tiempo, porque es una rampa unitaria, y el vector de tiempos. Y con esto hago un plot. Voy a hacer un plot de la respuesta y un plot también de la rampa, para ver la diferencia, ¿no? Te voy a ejecutar esto de aquí, y está saliendo acá. Entonces, acá vemos claramente que el error de estado estable de la rampa, pues, sigue, ¿no? ¿No? Acá el error de estado estable de la rampa no se ha eliminado, por lo tanto ahí no tengo éxito, porque no he cumplido una de las condiciones. Ahora, si regreso esto a 5, ahí sí me sale un compensador, pues, que sí tiene, pues, un 0, pues, y un integrador, ¿no? Entonces, supuestamente, si hago el diseño con tiempo de establecimiento 5, sí debería cerrar el error de estado estable. Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y ahí sí vemos que cierra, ¿no? Se demora un poco, pero sí cierra, ¿no? Ahí sí estamos consiguiendo que el error de estado estable de la rampa sea 0. Pero el problema es que el tiempo de establecimiento no lo cumplimos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar eso? Ya el tiempo de establecimiento no lo puedo bajar más. ¿Qué podría hacer entonces? A ver, ¿qué es lo que he asumido hasta ahora? Bueno, el tiempo de establecimiento no lo he asumido, es un dato, pero a mí me dicen que sea menos de 5 segundos. Lo he tocado, pero al final no me ha resultado bueno. Bajarlo a 4 segundos no me resultó porque el error de estado estable básicamente nunca se eliminó. Y dejarlo en 5 no me resulta tampoco porque el tiempo de establecimiento sale más de 5 segundos. Entonces, podría empezar a manipular lo que asumí, ¿no? En este caso, el margen de fase. Entonces, si yo relajo el margen de fase, probablemente el margen de fase está relacionado pues, a la robustez del sistema. ¿No? Mayor margen de fase, mayor robustez. Entonces, un menor margen de fase puede ser que el sistema se vuelva un poco oscilatorio, ¿no? Pero vamos a necesitar hacer eso, bueno, para poder cumplir las condiciones, ¿no? Entonces, acá le he bajado el margen de fase, ¿no? Y vamos a ver qué tal funciona con eso, ¿no? Relajando el margen de fase.
Ahora fíjense cómo genera una respuesta oscilatoria. Eh, el error está estable, bueno, se hace cero, como esperábamos, pero ahora el tiempo de establecimiento parece menor, ¿no? No, veamos lo que ocurre con el escalón. Ahora vemos, como les dije, una respuesta más oscilatoria que con el sistema que tiene mayor margen de fase, ¿no? Pero vamos a ver ahora el tiempo de establecimiento. Si chequeo acá en el step info, me sale que tengo 4.35 segundos. Entonces ahí está, recién estaría cumpliendo lo que me están pidiendo. No, a ver, y ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer esto, pero utilizando el diagrama de Bode? Les doy un par de minutos para que lo traten de plantear o pensar, o bueno, si me quieren hacer alguna pregunta también.
¿Cómo podría resolver este problema con el diagrama de Bode? ¿Qué se hace primero? Bueno, lo primero que tendría que hacer es pues, cumplir el margen de fase, ¿no? Yo le puse ahí margen de fase 20, ¿no? Primero hay que ver cuánto es el margen de fase actual. Para eso puedo utilizar la función margin, ¿no? Y voy a utilizar el vector, su vector de salida para obtener los valores numéricos del margen de fase, ¿no? El valor numérico del margen de fase. Pues acá dentro del margen iría, eh, tendría que ir lo que conozco hasta ahora, ¿no? Que es la planta con el integrador. O sea, acá diría G1. ¿No? Y bueno, el 0 lo diseño a partir de eso de ahí, ¿no? Entonces, ahí bueno, ahí voy a tener el margen de fase, ¿no? Que actualmente es un margen de fase negativo, ¿no? Eso significa que G1 es inestable, ¿no? G1 es la ganancia, o es el integrador o por la planta, ¿no? Lógicamente es inestable porque ahí estaría incompleto, ¿no? Tengo polos en cero, polos en el origen. Ahora, ese margen de fase yo lo debo aumentar hasta 20 grados, ¿no? Entonces, y tengo que calcular cuánto debo añadir para conseguir esa fase, ¿no? Pues acá tendría que hallar un phi, que sería la fase que debo añadir, sería el margen de fase que deseo, perdón, menos el margen de fase que tengo, ¿no? Y ahí sale que tengo que agregarle 38,97 grados. Ahora, si ustedes se acuerdan, bueno, lo que tengo es un controlador PI, ¿no? El integrador ya lo incluí en la planta y ahorita solamente tengo un cero y una ganancia. En cuanto al cero, ya sabemos pues el diagrama de Bode del cero, hemos hecho un problema parecido, ¿no? Sabemos que el cero puede añadir fase pues hasta 90 grados, pero de 0 a 45 grados el cero no, lo bueno es que el cero no añade una magnitud alta, ¿no? Y por lo tanto no tendríamos que añadirle un plus o una yapa a la fase, ¿no? Algo que sí hemos hecho para el compensador de adelante y compensador de atrás. Entonces, este ángulo que voy a buscar, que son 38,97 grados, bueno, se quedaría así nomás, no sería necesario añadirle más, eh, porque el margen de fase pues es menor de 45, ¿no? O bueno, el ángulo es menor de 45. Bien, entonces, si tengo eso de ahí, ese ángulo sería lo que aporta el cero, ¿no? Y lo, la fase que aporta el cero pues sería el largo tangente de TI por W entre 1, ¿no? Y eso tendría que ser así, es igual a ese ángulo phi, ¿no? Que hay que pasarlo a radianes, por si acaso. ¿No? Entonces, esta tangente puede salir, pasar a la derecha, y ahí tendría que calcular el TIW, ¿no? Ahora la pregunta es, eh, yo necesito hallar TI y W, entonces, pero ¿cuánto vale el W? Que es la frecuencia de cruce de ganancia. Como estamos trabajando con un margen de fase deseado que es menor de 45, o no, perdón, como vamos a añadir un ángulo que es menor de 45 grados, eso no añade magnitud al diagrama de Bode, ¿no? El cero no va a añadir magnitud al diagrama de Bode, por lo tanto, la frecuencia de cruce de ganancia se va a mantener, ¿no? No va a haber un corrimiento de la frecuencia de cruce de ganancia. Por lo tanto, este W sería la misma frecuencia de cruce de ganancia. Y acá hay que tener cuidado por si acaso, porque en la ayuda de MATLAB
cuando tú pones margin, ahí te dice que haya la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase. Y por las siglas que aparecen en la ayuda, puedes ver que aparentemente este WSG sería la frecuencia de cruce de ganancia. ¿No? Si yo le saco el margin a G1, de ahí, ¿no? ¿No? Entonces, aparentemente WSG sería la frecuencia de cruce de ganancia. Pero si tú haces la consulta aquí, vas a ver que eso te da 0. Porque a MATLAB, la frecuencia de cruce de ganancia vendría a ser la frecuencia donde se consigue el margen de ganancia, que es distinto del concepto que tiene el OGATA, ¿no? Que es el libro donde se basa el curso, ¿no? Para OGATA, la frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia donde el diagrama de Bode cruza la ganancia, ¿no? La ganancia de 0 decibeles, ¿no? O sea que realmente la frecuencia de cruce de ganancia para nosotros sería el 0.68, o sea, SP. Entonces, acá pasaría SW hacia abajo, ¿no? Entonces me quedaría TIW entre WSP. Entonces ahí ya tendría el TI del 0, ¿no? Y finalmente puedo hacer la figura, perdón, el compensador, puedo dar un compensador, ya TI S más 1 entre el integrador, ¿no? 1, 0. ¿No? Entonces mi sistema de lazo abierto va a ser GC por G, y acá voy a sacar el margen de fase de ese sistema de lazo abierto. Luego calculo el sistema de lazo cerrado, que sería el sistema de lazo abierto con realimentación unitaria. Le voy a aplicar un step al sistema de lazo cerrado y voy a sacar la información. A ver, primero margen de fase. Ahorita estoy consiguiendo la fase 21. No hemos conseguido 20. ¿No? ¿Por qué no hemos conseguido 20? No hemos conseguido 20 porque realmente, como estamos trabajando con las asíntotas, con el método asintótico, en el caso del 0, la gráfica de magnitud real del 0 no es pues dos rectas, pues, no se va a producir una recta y se va a quebrar de forma abrupta y y va a ir con una pendiente después de 20 decibeles por década, ¿no? Realmente es una curva cerca de la frecuencia esquina, ¿no? Y por eso es que vemos un aumento acá del margen de fase, ¿no? Pero igual esto me conviene porque es mayor que 20, pues, ¿no? Ahora, vamos a chequear la respuesta en el tiempo. La respuesta en el tiempo sale oscilatoria, de una manera similar a lo que hemos obtenido con el LGR. Y vamos a ver cuánto es el tiempo de establecimiento. Y acá es una gran diferencia. Por acá el tiempo de establecimiento me sale 21 segundos. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque el procedimiento que hemos seguido hasta ahora no hemos considerado para nada no hemos considerado para nada el tiempo de establecimiento. Hemos trabajado solamente con el margen de fase. Entonces, ¿cómo podría considerar el tiempo de establecimiento en un diseño que se hace por Bode? ¿No? Para empezar, debería poder, bueno, lo que podría hacer es ver qué elemento o qué parámetro de la respuesta en frecuencia está relacionado con el tiempo de establecimiento, ¿no? Entonces, eso ya sería parte teórica, ¿no? ¿No? Parte conceptual. Entonces, si revisamos la teoría, vamos a ver que, por ejemplo, las frecuencias están relacionadas con el tiempo de establecimiento, ¿no? Sobre todo el ancho de banda. Entonces, si yo hago más ancho el ancho de banda, debería poder mejorar el tiempo de establecimiento. Entonces, eso mejor lo veo en el diagrama de Bode, ¿no? Tengo este diagrama, este es el diagrama de Bode, ¿no? Entonces, supuestamente, si yo aumento el ancho de banda, tendría un tiempo de establecimiento menor.
¿cómo puedo aumentar el ancho de banda? La opción más fácil sería levantar toda la gráfica de magnitud. Y esa gráfica de magnitud va a generar un corrimiento de la frecuencia de cruce de ganancias a la derecha, ¿no? Eso va a hacer que todo esto pues tenga un mayor ancho de banda, ¿no? Y de hecho tenemos espacio, ¿no? Porque, bueno, a pesar, bueno, si corremos a la derecha, bueno, vamos a tener el valor, va a tener la consecuencia de que el punto donde ocurre el margen de fase también se va a correr a la derecha. Ahora, si yo lo voy a correr a la derecha, bueno, ahí vamos a tener suerte, porque el margen de fase pues va a aumentar un poquito, pero después de un punto va a empezar a bajar. Ahora, supuestamente yo podría ir, bueno, mi límite sería pues llegar hasta que consiga un margen de fase de 20, ¿no? O sea, hasta menos 160, que sería más o menos en ese punto, ¿no? Menos 160. Ahora, ¿cómo sé cuánto lo tengo que aumentar? Tendría que ver pues cuánto es la magnitud actual del bode en esa frecuencia donde está corriendo menos 160 grados de fase, que es equivalente a 20 grados de margen de fase, ¿no? Entonces tendría que llegar 2.42 segundos, 2.42 radianes por segundo en la gráfica de magnitud, que es ese de ahí. Entonces en ese punto veo que la magnitud es menos 15.7 decibeles. Entonces lo que yo tengo que hacer es incrementar, bueno, añadir suficiente magnitud para que esto menos 15,7 pues se elimine, se haga cero, de tal manera que este punto se vuelve el nuevo cero, bueno, ese punto cruce por 0 decibeles y por lo tanto se vuelve la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Y si es la nueva frecuencia de cruce de ganancia, entonces el punto donde tengo 2.42, ahí se encontraría el nuevo margen de fase, que me debería salir pues 20 grados, ¿no? ¿No? Ya pues, entonces hay que aumentar 15.7 decibeles positivo, pero eso hay que aumentarlo como magnitud, ¿no? No como decibeles, ¿no? O sea, en unidades, no en decibeles. Entonces, para eso tendría que dividir 15.7 entre 20, bueno, y hacer 10 a la 15.7 entre 20, ¿no? Para hallar su valor en unidades. Y ahí me sale 6.954. Entonces, para poder arreglar esto de aquí, para poder arreglar el tiempo de establecimiento, tendría que multiplicar al sistema de lazo abierto por esa ganancia. Así que lo voy a considerar aquí. ¿No? Hago eso y fíjense cómo se acaba de elevar, ¿no? Y ahí tengo los 20 grados. Eso también lo podrían hacer con la función BPA-solve, ¿no? Pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo puedan descubrir por su cuenta. Ahora vamos a ver el step, tal va. Vamos a ver la información del step. Y ahí ha bajado bastante. De lo que era 21 segundos de tiempo de establecimiento, ha bajado a 7.93 segundos. Pero lo malo es que todavía no hemos conseguido el error de estar estable. Entonces, ¿qué otras soluciones podríamos aplicar aquí para reducir el error de estar estable? Una opción sería bajar el margen de fase, o sea, aligerar más el margen de fase, pero eso significaría pues que, bueno, podría hacer eso. Eh, lo malo es que si hago eso, tendría un peor desempeño y probablemente un sistema más oscilatorio que el sistema de control con el compensador hecho con el LGR, ¿no? Entonces, porque de ahí no habría otra opción de mejorar, ¿no? De hecho, acá podemos sacar una conclusión, ¿no? No, en este caso, el LGR me ha dado un mejor compensador que el BODE. Pero claro, debe haber una diferencia, ¿no? Entonces, el LGR siempre va a ser mejor que el BODE, pues no necesariamente, porque acuérdense que yo asumí 20 grados para el LGR y ahí he aplicado una aproximación, ¿no? Quizá el margen de fase con el LGR no sea 20 grados, sino haya sido menor, porque acá esta fórmula que relaciona el margen de fase con el CITA es un aproximado. No, entonces ahí sería bueno ver cuánto sale el margen de fase, ¿no? Entonces, ahorita el margen de fase de este sistema compensado está saliendo 20.2 grados, solo que el tiempo de establecimiento no lo cumplo. Entonces, acá sería bueno chequear el margen de fase del sistema con el LGR, ¿no? Para ver si
si realmente se cumplieron los 20 grados, ¿no? ¿No? Entonces, para eso tendría que ejecutar otra vez este código, ¿no? Y aplicar aplicar margin al lazo abierto, o sea, a G sub C por G, ¿sabe qué ocurre? Ajá, ah, no, ahí sale un margen de fase mayor, 21.7, ¿no? Entonces, con esto, bueno, ahí sí podría decir que el LGR se comporta mejor, pues, ¿no? Porque es más robusto, tiene menor tiempo de establecimiento y también cumple lo del error de estado estable. No, no. Ahora, lo otro que podría pasar es que no necesariamente, justamente lo que iba a decir, ¿no? La otra opción es quizá que el LGR me esté botando eh, aunque no, porque para la rampa se ha comportado bien. Ahora, si yo hago esto de la rampa con lo del bode, vamos a ver qué ocurre ahí. ¿No? Y me da un peor desempeño, ¿no? Entonces, en este caso sí, no, pero no siempre el LGR va a ser mejor que el bode, ¿no? En este caso ha resultado mejor el diseño con el LGR. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya bien, entonces nos vamos a quedar ahí, ya nos veremos la próxima semana. Eh, y ya, pues solo le deseo buenas noches y ya, me despido.